Buenas noches. Para esta ocasión nos toca hablar de el tipo de sermón y a la misma vez vamos a hablar de el tipo de bosquejo. Primero vamos a hablar acerca de los tipos de bosquejo. Creo que eso no lo hemos visto directamente en una clase específica, pero sí vamos a tratarlo ahora mismo de una forma rápida y nos vamos a detener un poco más en la parte de el tipo de sermón. Así que vamos a comenzar entonces especificando que existen tres tipos de bosquejos. Recuerden que una cosa es el bosquejo y otra cosa es el sermón. Un poquito distinto, aunque convergen. La diferencia es que el bosquejo es el sermón por escrito y el sermón es la exposición de lo que está escrito. Cuando ya el sermón toma su forma completa, cuando lo exponemos, no solamente presentamos las ideas que están en el bosquejo, sino que nos extendemos mucho más y le damos una forma total. Digamos que el bosquejo es como el esqueleto de lo que sería el sermón. Y el sermón, esa presentación, ya es la totalidad de la obra. Entonces, el bosquejo quiere ser sermón y se convierte en sermón en el momento de la exposición de ese bosquejo que tenemos nosotros por escrito. Entonces, ahora aclaremos lo siguiente. Existe tres tipos de bosquejo. El bosquejo de tópico, o aquel que se escribe con pequeñas sentencias, palabras o pequeñas frases, enunciados. Ese es, digamos, el que usted puede ver una frase, un versículo, puede ver una palabra y entonces recuerda la idea que en ese momento tiene que exponer. Pero por supuesto, este tipo de bosquejo tiene que ser bien claro de comprender para que la persona que va a exponerlo no se le vaya a olvidar la idea que tiene plasmada ahí. Todas las ideas que escriba ahí tienen que ser bien claras porque, por ejemplo, hace muchos años un hermano me dijo que él quería publicar un libro de sermones y lo que me enseñó fue un folleto donde él tenía ideas principales y después solo tenía versículos bíblicos. En el subpunto A, por ejemplo, subpunto B, subpunto C, solo tenía textos bíblicos. Estoy seguro que esa persona, si quería predicar ese bosquejo muchos años después, ya no iba a saber qué quiso decir en el momento que escribió eso. A lo mejor iba a tener alguna noción, pero lo mejor sería que cuando vamos a escribir un bosquejo de tópico o de pequeñas sentencias, sea un bosquejo que deje clara la idea que queremos expresar en ese bosquejo que tenemos ahí. Por lo tanto, entonces tenemos bosquejo de tópico y es ese que se escribe con palabras, con pequeñas sentencias o enunciados y que nos permite recordar de forma directa y clara el tema que nosotros estamos exponiendo. Luego tenemos el bosquejo de oración. En el bosquejo de oración nosotros tenemos ideas concretamente explicadas. Recuerden que una oración es un enunciado con una idea completa. En la oración nosotros tenemos ideas completas. Por lo tanto, cuando tenemos un bosquejo de oración, sencillamente tenemos un bosquejo que nos va a recordar específicamente todas las ideas. Las ideas que tenemos ahí son ideas bien completas que tienen sentido completo cada una de las ideas. Es la diferencia entre el bosquejo de tópico y el bosquejo de oración, que en el de oración las ideas están claramente expresadas. El bosquejo que sigue, que sería el número 3, es el bosquejo de párrafo, en el cual usted escribe todo, pero todo lo que va a predicar. Lo tiene que escribir todo. Ese tipo de bosquejo le sirve si después va y revisa y trata de mejorar esa escritura, ese texto, puede convertirlo en capítulos de libros o qué sé yo, tal vez en un libro completo. Entonces tenemos nosotros que existe el bosquejo de tópico, el de oraciones y el de párrafo. Esos son los tres tipos de bosquejo que tenemos.
Escuche bien que en esta primera parte lo que estoy explicando es el tipo de bosquejo. Y dijimos que el bosquejo es el sermón, pero por escrito. El bosquejo aún no es sermón. El bosquejo se convierte en sermón cuando nosotros lo exponemos. Mientras no lo expongamos, será simplemente el texto de un discurso que vamos a presentar. Pero llega a su plenitud el bosquejo y se hace sermón cuando es expuesto. Entonces, la diferencia entre un bosquejo de sermón y el sermón es que el bosquejo quiere ser sermón y se convertirá en un sermón completamente cuando ya sea expuesto al público. Y para resumir esta primera parte, entonces existe 3 tipos de bosquejos: el de tópico, oración y el de párrafo. Y la diferencia entre estos 3 tipos de bosquejo sería que uno es más amplio que el anterior. Por ejemplo, el de oración es más amplio que el de tópico y el de párrafo es más amplio que el de oración. Así que esto es lo que queremos dar a entender en esta primera parte de la clase, el tipo de bosquejo que nosotros vamos a usar. Ahora, la charla para esta noche sería el tipo de sermón. Aclarado lo primero, entonces vamos ahora a platicar el tipo de sermón, que son cosas completamente distintas de las que hemos estado mencionando anteriormente, el tipo de bosquejo, y ahora vamos al tipo de sermón. Son cosas distintas y pongamos atención en esta parte porque en realidad necesitamos manejar este tipo de ideas para que tengamos un dominio de la homilética, por lo menos en esta parte estructural. El tipo de sermón nos habla de el método de exposición que nosotros hemos decidido utilizar en una exposición de sermón. ¿A qué nos referimos con método? Existe 3 tipos de sermones. Está el sermón textual, el sermón expositivo y está el sermón temático o de asunto. Son 3 tipos de metodologías de exposición de sermones: el sermón textual, el expositivo, el temático o de asunto. Repito, existen 3 tipos de sermones: el sermón textual, el expositivo y el sermón temático o de asunto. Vamos a hablar de cada uno de estos en lo particular y vamos a intentar dejar claro la diferencia o clara la diferencia para que nosotros podamos hacer uso de este tipo de sermones. Primero, el sermón textual es aquel que se basa en un texto específico de la Biblia, el cual expone las ideas principales del texto en discusión. Seleccionamos un texto, ya sea 1, 2, 3 textos, y los exponemos. La importancia de este tipo de sermón es que en este tipo de sermón el predicador tiene que ser muy hábil en la parte exegética, porque necesita tratar de internarse, de estar íntimamente relacionado con el contenido del versículo o de los versículos. Esto, como ya he dicho en otras ocasiones, es una tarea bastante complicada, un poco difícil, porque la exégesis requiere que nosotros, los expositores, tratemos de internarnos en el texto, en el sentido del texto. Y para poder hacer eso necesitamos tener mucho conocimiento. Primero, el conocimiento lingüístico, o sea, conocer hebreo, conocer griego y algunas otras lenguas o idiomas que se utilicen en el texto de las Sagradas Escrituras. Si no conocer esos idiomas, por lo menos poder consultar el sentido de algunas palabras que se utilizan en el texto bíblico, que son préstamos lingüísticos, que se llaman lingüística, préstamos lingüísticos para traducir un concepto en el idioma que está recibiendo ese préstamo. Voy a ser más claro en esto. Por ejemplo, cuando ustedes leen algún comentario textual ahí en las notas de alguna Biblia de estudio,
pueden encontrar algunas notas donde dice, en el siríaco se dice o hay una voz parecida a esta que se utiliza en este versículo. Cuando dice en el siríaco o en otro idioma, por ejemplo, existe una voz parecida a esto, lo que quiere decir es que existe una palabra en otro idioma que no es directamente, tal vez el hebreo por decir algo, pero que es importante conocer esa palabra de ese idioma para saber cómo se usó allá en ese idioma, porque probablemente la forma en que se usó en ese idioma es algo parecido a como se está utilizando en el texto bíblico. A eso se le llama préstamo lingüístico. En español, por ejemplo, no tenemos una palabra específica para decir correo electrónico, pero existe la palabra, una sola palabra en inglés que sería email. Entonces, en español ya hemos adoptado la palabra email para referirnos a esa construcción que nosotros llamamos correo electrónico en una pequeña frase. Como en español entonces no tenemos una palabra que resuma ese concepto, entonces se usa una palabra extranjera como préstamo. Y como ya nosotros entendemos qué significa esto de email, correo electrónico, ese concepto ya nosotros podemos entender a qué nos referimos cuando hablamos de esa forma. Un ejemplo bíblico sería cuando la Reina Valera dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El concepto moderno o la palabra moderna para decir cielos y tierra sería universo. Pero en aquella ocasión no existía ese tipo de palabras o esa palabra que condensara en sí el concepto de cielos y tierra, y se tenían que utilizar para ese concepto dos palabras. Así que cuando nosotros estamos haciendo exégesis de un texto, necesitamos tratar de profundizar en la lengua que fue escrita. Ahora, gracias a Dios, tenemos muchos auxiliares que nos ayudan a poder entender la lingüística del texto con un poquito más de precisión. También necesitamos conocer historia, cultura, antropología, bueno, una gran cantidad de materias que son importantes entender para poder llegar al texto tal y como quiso el autor expresarlo. No vamos a lograr definitivamente llegar a la profundidad total de la interpretación del texto. Eso no se puede porque en primer lugar estamos separados por continentes, estamos separados por miles de años, y entonces tratar de comprender la interpretación precisa que el autor quiso dar, eso es imposible. Sin embargo, podemos ir internándonos poco a poco. Entonces, el sermón textual es ese que trata de interpretar en un mensaje un texto de las Sagradas Escrituras, ya sea un versículo, 2, 3 versículos. Luego nosotros tenemos el sermón expositivo. El sermón expositivo. Pero antes quisiera decir lo siguiente. Por ejemplo, dice Efraín Valverde Abarca, que era un amigo mío de Costa Rica, un filólogo, especialista también en literatura latinoamericana, que escribió un libro que se titula La metodología. Efraín Valverde escribió este libro sobre la metodología, y sobre el sermón textual dijo lo siguiente: textos tales como Juan 11:35, Jesús lloró, y primera de Juan 4:16, Dios es amor, dice él literalmente, no se prestan para hacer sermones textuales, pero sí resultan muy útiles para sermones de asunto. ¿Qué quiere decir Valverde? Lo que quiere decir Valverde es que este tipo de versículos tan breves, tan pequeños de contenido, digamos, no se prestan como para sacar demasiadas ideas de él, porque, por ejemplo, en el texto que dice Jesús lloró, la única información que nos da ahí es que Jesús derramó lágrimas, es lo único, pero no podemos de ese versículo sacar muchas ideas para poder presentarlas, porque el texto mismo no nos está dando más información más que solo esa.
que Jesús lloró. Por lo tanto, Valverde dice que este tipo de textos no se prestan para los sermones expositivos, por ejemplo, sermones textuales, porque tiene muy pocas ideas, simplemente presenta una idea y ya, ahí. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería un sermón textual. Y para eso, antes quiero compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla, entonces, compartir. Veamos, por ejemplo, este versículo. Miren ustedes, este versículo lo estoy tomando de la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjese bien en esto. Aquí vamos a tratar de ver un sermón textual. Tomemos estos dos pasajes. Tenemos dos pasajes y aquí ya podemos construir, con estos dos pasajes podemos construir un sermón textual. ¿Por qué? Porque tiene suficiente información. Mire, por ejemplo, dice: un leproso se acercó a él, se arrodilló y le suplicó que le ayudara. El hombre le dijo a Jesús: Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Lo que dijo al final hizo que Jesús se enfadara con él, pero extendió la mano, tocó al hombre y le dijo: sí quiero, sana ya. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, fíjese bien que aquí por lo menos ya podemos sacar varias ideas y podemos construir un sermón con varios puntos principales. Ustedes pueden fijarse cómo estos dos versículos nos presentan muchísimos verbos y prácticamente casi cada verbo podría ser un punto principal. Un leproso se acercó a él, se arrodilló y suplicó. Fíjese que aquí tenemos lo primero: un leproso se acerca a él, la primera idea principal, por decir algo. Luego tenemos: se arrodilló y suplicó que le ayudara. Ahí ya tenemos dos verbos: se arrodilla y suplica. Son acciones, estos dos verbos, arrodillarse y suplicar, son acciones que están pasando al mismo tiempo, y aquí ya vuelve un poco más complejo el punto principal número 2, que podríamos tomarlo de ahí. Este hombre se acercó primero, luego se arrodilló y suplicó. Al mismo tiempo que se estaba arrodillando, en lo que se estaba arrodillando, este leproso comenzó a hacer una súplica. Fíjese qué interesante. Y luego dice: el hombre le dijo a Jesús. ¿Qué era lo que le suplicaba? Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. La súplica de él, esto que le pide: quiero ser sano de esta enfermedad, podría ser nuestro tercer punto principal. Entonces, lo primero sería que se acerca al Señor. Lo segundo es que él se arrodilla. Y lo tercero, pues, es que él suplica, hace una súplica. Quiere ser sano. Aquí tenemos tres puntos principales que bien perfectamente los podemos exponer en un sermón. Y luego tenemos la reacción de Jesús, que ya sería la parte cuarta, por ejemplo, el cuarto punto principal, que lo podríamos resumir de esta forma. Mire usted, por ejemplo, ahí, la última frase que dice el versículo 41, dice: sí quiero, sana ya. Ese podría ser nuestro cuarto punto principal. Y luego explicamos que Jesús se enfadó con el hombre porque el hombre parecía no darle un voto de confianza a Jesús, en el sentido de que no sabía si Jesús iba a querer sanarlo o no iba a querer sanarlo. Entonces Jesús dice esta versión, que se enfada. Ahora, miren una cosa bien interesante. Fíjese bien en esto. Quiero que usted vea esto. Aquí les voy a dar un bono acerca de una herramienta. Yo tengo en mi navegador de Google una extensión de inteligencia artificial. Este versículo 41 o 40 lo tengo en otra página abierto, pero esa página está en griego. Miren, allá en este versículo, en la palabra de Dios para todos, dice que Jesús se molestó con lo que el hombre le dijo, y entonces dice: sí quiero, sana ya. Pero entonces aquí en griego, fíjese bien, habiéndose compadecido. Qué interesante, este es un verbo en tiempo perfecto, en pasado perfecto.
Y mire bien, yo selecciono la palabra griega aquí, a ver, selecciono esta palabra griega y me va a aparecer la extensión y me dice aquí, explícame, ¿qué quieres hacer con esto? Dice la inteligencia artificial. Explica esto, traducir esto, ¿qué es lo que quieres hacer? Y parece que aquí hay más opciones. Pero yo lo que quiero es que me lo explique. Entonces fíjese bien la ventana emergente que me aparece aquí. Cuando ustedes estén haciendo su trabajo de exégesis, si tienen una extensión de inteligencia artificial y saben a qué página recurrir, fíjese bien lo siguiente. Esta es una palabra griega que se traduce al español como compadecerse o sentir compasión. Mire qué bonita la forma en que ya nos está dando una explicación que podemos utilizar en el texto de nuestro bosquejo para predicarlo. Se refiere a sentir empatía y compasión por alguien que está sufriendo o pasando por una situación difícil. Miren, aquí les estoy dando un pequeño bono de cómo usar una extensión de inteligencia artificial para que le ayude en la comprensión de su texto. Bueno, dicho esto, vamos a lo siguiente. Voy a volver a mi texto de Marcos capítulo 1 en el versículo 41. Fíjese bien en esto, por favor. Le estoy dando un pequeño bono que no va incluido acá, pero sí que a usted le puede servir. Fíjese cómo estoy utilizando esta herramienta, la herramienta del internet. Tengo abierta Bible Gateway y ahora mismo voy a ver que aquí me está presentando una nota sobre lo que dice aquí. Lo que dijo al final hizo que Jesús se enfadara con él. Ustedes saben que en las otras versiones no dice eso, sino que lo que dice es que Jesús sintió compasión de él. Veamos entonces. La nota exegética de este pasaje acá dice, lo que dijo con él, la mayoría de expertos bíblicos consideran esta alternativa la original. Es decir, que esto que dice acá, que Jesús se molestó por lo que dijo el hombre, es lo que los especialistas dicen que pudo ser el texto original que se escribió, siguiendo algunos manuscritos griegos y latinos occidentales. O sea, que estos manuscritos griegos que eran latinos y occidentales son textos que probablemente están más cercanos o son más primitivos o son de más confianza en el texto original del Nuevo Testamento. Escuche bien, siguiendo algunos manuscritos griegos y latinos occidentales, la mayoría de manuscritos tuvo compasión. O sea, que la versión Reina Valera utiliza otro tipo de manuscritos que no son estos occidentales y latinos y que por supuesto tienen este versículo con otro sentido. Pero dicen estos especialistas que probablemente el sentido o la palabra original que se utilizó ahí es que Jesús se molestó con lo que el hombre, con la actitud del hombre. Mientras que probablemente con el paso del tiempo alguien o alguna comunidad cristiana quiso mejorar el sentido de ese versículo y decir, bueno, que Jesús tuvo compasión, y realmente es lo que suena más hermoso y más acorde con lo que era la personalidad de Jesús. Sin embargo, aquí en estas ideas que les estoy dando sobre cómo utilizar una extensión de inteligencia artificial con una web en griego o en hebreo y estas notas, ya aquí estamos haciendo exégesis, porque estamos tratando de saber cómo se utilizó, cómo se tradujo este versículo o esta idea en varios manuscritos, y estamos viendo que unos dicen una cosa, otros dicen otra, para llegar a la conclusión de cómo pudo haber sido esa traducción. Eso ya queda a criterio del que está interpretando, pero no por emoción. Es que suena más bonito y suena más creíble el que Jesús tuvo compasión de este hombre, yo me voy por esta versión. No, las conclusiones exegéticas a las que tenemos que llegar son conclusiones que deben tener criterios, bases, razonamiento, argumentos. Es que yo pienso que pudo hacer así por esto, esto y esto y esto. Bueno, entonces ese es un pequeño bono, pero aquí les estoy dando a demostrar una forma breve de hacer un tipo de exégesis
y en que un sermón textual tiene que ser presentado y estudiado. Entonces, el sermón textual es un sermón que requiere de la persona que va a predicarlo mucho estudio del texto en el sentido más exegético que se pueda. Luego seguimos con el sermón expositivo. En cuanto a este tipo de sermones, dice este mismo autor, el sermón expositivo puede tener como soporte principal todo un libro de la Biblia o un capítulo o unos cuantos versículos. Lo que se requiere es que haya unidad temática. Escúcheme bien, por favor, lo que voy a decir. Este tipo de sermones, que son sermones expositivos, ya se basan no solamente en un versículo, 2 o 3, sino que ya se basan en porciones más amplias de las Sagradas Escrituras, que puede ser un libro completo, un capítulo completo, o puede ser algún párrafo que tenga unidad, coherencia temática con lo que se está exponiendo o lo que se quiere exponer. La unidad temática quiere decir que ese versículo o esos versículos deben tener una sola idea específica. Vamos a compartir entonces pantalla nuevamente porque quiero que ustedes vean este ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, tengo Efesios capítulo 4. Mire bien, Efesios capítulo 4, ahora sí lo seleccioné con la Reina Valera. Capítulo 4, versículo 17 al 32. En lo que a mí respecta, yo veo que este texto, todos estos versículos, a ver, estamos hablando de cuántos versículos, estamos hablando básicamente de unos 15 versículos más o menos. Unos 15 versículos más o menos. Estos versículos bíblicos tienen unidad temática y vamos a tratar de encontrar varias divisiones que aparecen en esta porción. Aquí, si nosotros exponemos toda esta porción bíblica, ya estamos hablando de que estamos haciendo un sermón expositivo. Bueno, leyendo un poco y tratando de localizar algunas ideas, fíjense en lo siguiente, por favor. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor. Primer punto principal, como ya lo leí, ya entiendo esta parte, se lo voy a ir resumiendo. Primer punto principal: que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjese qué bonito. Ya no anden como los otros gentiles que viven según la vanidad de su mente. Ese es el primer punto principal. Ahora, vea bien. Luego lo que dice el apóstol nos va a llevar a eso que está diciendo al inicio. ¿Y cómo es que viven en su vanidad esas personas? ¿Cómo es vivir según los gentiles? Fíjese, la primera idea secundaria sería teniendo el entendimiento entenebrecido. Ya no anden, dice, como los gentiles. ¿Y cómo andan los gentiles? Andan con el entendimiento entenebrecido. Subpunto A. Luego dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Subpunto B. Por la dureza de su corazón. Este también entraría en el subpunto B. Andan ellos alejados de Dios porque son duros de corazón. Subpunto C. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Son perversos. Mire, A, B, C. ¿Y cómo andan los gentiles en esa ignorancia? Andan de esta forma. El entendimiento lo tienen entenebrecido. Están lejos de Dios y se han apartado a vivir una vida licenciosa. Luego, dice aquí, vamos a seleccionar esta parte como punto principal número 2. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Primer punto principal. No anden como los gentiles, porque ellos son ignorantes. Ellos están lejos de Dios y se han entregado a la lascivia. Ustedes no han aprendido así de Cristo. ¿Y qué fue lo que aprendimos de Cristo? Mire bien cómo va a explicarlo ahora el apóstol. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ahora sí. Estos dos versículos, digamos 20 y 21, serían el punto principal número 2, porque tienen una sola idea temática. Luego,
En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué es lo que nos enseñó Cristo? Esto, que hay que despojarnos del viejo hombre primero, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego lo que aprendemos de Cristo también es que hay que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Segundo punto, su punto principal, o segundo su punto B. Conforme dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí ya tenemos otro subpunto. Y luego, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense bien que aquí en los versículos 20 y 21 encontramos el punto principal 2. Y luego, 22 al 24, encontramos las ideas secundarias que van a comentar este punto principal número 2. Punto principal 1 es esto: ya no andemos como andan los gentiles. ¿Y cómo andan ellos? Aquí está, ya lo hemos dicho. Luego vamos a un punto principal número 3. Por lo cual, por esto que hemos dicho, hermanos, dice, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces aquí, en esta parte del el texto que hemos seleccionado para predicar, ya encontramos varias ideas que nos van a comunicar acerca de cómo debemos vivir ahora que estamos en Cristo. Entonces, en esta porción bíblica encontramos por lo menos 3 ideas principales, y cada una de las ideas se discutió con ideas secundarias que ampliaron esas ideas. ¿Cómo andan los gentiles? Bueno, ellos andan en ignorancia, ellos andan lejos de Dios y ellos se han entregado a la lascivia. Recuerden lo que nosotros ahora, punto principal número 2. Entonces recuerden ahora que nosotros hemos recibido una enseñanza en Jesucristo, que ya no andamos conforme a la mentira, que ahora nosotros vivimos renovando nuestra mente y que nosotros nos estamos vistiendo del viejo hombre. Y el tercer punto principal podríamos señalarlo: cuáles son las características del que anda en Cristo ahora. Y aquí aparece una gran cantidad de características. Aquí tenemos entonces lo que sería el sermón expositivo, basado en varios versículos de la Biblia, un párrafo completo, puede ser un capítulo, puede ser todo un libro de las Sagradas Escrituras. Luego de que hemos dicho esto, tenemos entonces que hay el tercer tipo de sermón, que sería el sermón expositivo. El sermón expositivo. El sermón expositivo es propicio para la escuela dominical. El sermón expositivo es del que estamos, es el segundo tipo de sermón, y nosotros proponemos que este tipo de sermón sería propicio para la escuela dominical, porque recuerden que la escuela dominical es el espacio por excelencia para el estudio de las Sagradas Escrituras. Ahí, por ejemplo, podemos comenzar a estudiar todo un libro de la Biblia y tratamos de, como decimos los cristianos, desmenuzar todo el texto hasta donde más se pueda. Así que el sermón expositivo es propicio pues para este tipo de exposiciones en la clase dominical. Hay una buena cantidad de predicadores que han utilizado con mucha destreza el sermón expositivo, predicando con éxito series completas basados en libros completos de las Sagradas Escrituras. Y aquí puedo decir que yo tengo un libro titulado El cristianismo práctico, basado en la epístola a Filemón. Esto conviene bastante porque le damos secuencia a la temática en la presentación de estas clases, si decidimos que va a ser en clases dominicales o en sermones. Como se trata de la exposición de un libro completo de la Biblia, pues entonces nosotros estamos haciendo un tipo de exposición secuencial, porque detrás de un tema va otro, pero más o menos con la misma idea. Por ejemplo, si ponemos la epístola a los Hebreos, ahí hay un hilo temático tremendo: la superioridad de Cristo sobre todas las instancias que presenta el Antiguo Testamento. El libro titulado El Sermón Eficaz por Crane cita a Blackwood y habla acerca de la posible diferencia o afinidad que existe entre el sermón textual y el sermón expositivo. Dice así literalmente Crane, citando a Blackwood:
Un sermón expositivo es aquel que brota de un pasaje que tiene más de 2 o 3 versículos. Un sermón expositivo es uno que brota de un pasaje que tiene 2 o más versículos. En teoría, el sermón se distingue del sermón de texto principalmente en relación con la extensión de sus respectivos textos. O sea, que este autor, bastante famoso, su libro El Sermón Eficaz, lo que está diciendo directamente es que la diferencia entre el sermón textual, el que usa 1, 2 o 3 versículos, y el sermón expositivo, que usa porciones más largas, simplemente es la extensión del texto que se va a utilizar. Mientras que uno son unos pocos textos, el otro es un poquito más extenso. Y luego finalizamos con el sermón temático o sermón de asunto. Llamamos a este tipo de sermón temático porque se prepara siguiendo todos los pasos o por lo menos los puntos principales de un tema determinado a través de toda la Biblia. A eso se llama el sermón temático. Un sermón que busca las huellas de un tema en toda la Escritura, de ser posible. El texto base de este tipo de sermón, por ejemplo, recuerden que el bosquejo tiene 6 partes y una de las partes, que es la segunda, es el texto base, el texto principal de ese sermón. Ese texto base que nosotros vamos a poner en un sermón de asunto o temático, ese texto que le vamos a poner después del título, simplemente es un texto que nos va a ayudar a sacar de ese texto una idea que tenga relación con el tema. Pero de ese texto no vamos a sacar toda la explicación del tema, porque cuando estamos hablando de un sermón temático, estamos hablando de un sermón que explica un tema, pero en toda la Biblia de ser posible. Espero que esto les quede bastante claro con relación al texto que se utiliza, el texto base que se utiliza en el sermón temático. Porque un solo texto no puede contener toda la explicación o toda la extensión de un tema. Entonces, el texto que utilizamos ahí en el bosquejo simplemente va a ser la base para poder extendernos en ese tema. Probablemente ese texto solamente tenga una de las ideas y nosotros vamos buscando la pista de ese tema a lo largo de la Escritura. El sermón temático puede contener un subconjunto de sermones. Entre el subconjunto de sermones podemos tener, de los sermones temáticos podemos tener los sermones biográficos, por ejemplo, que serían temáticos en el aspecto de que vamos siguiéndole la vida a un personaje bíblico a lo largo de toda la Escritura. Vemos qué dice. El sermón temático, por ejemplo, también podría contener un tema como el amor. Vamos buscando qué dice la Biblia en cuanto al amor en todo, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego tenemos este sermón temático necesitamos hacer algo. Yo les voy a dar una recomendación y espero que ustedes puedan captar la esencia de esta recomendación. Todo lo que decimos acá siempre es con las mejores de las intenciones y procurando que ustedes puedan aprender y discernir. Tampoco queremos establecer este criterio como un punto final. Simplemente presentamos el criterio y esperamos que ustedes puedan discernirlo y puedan digerir este conocimiento. Quiero hacer una recomendación respecto al sermón temático o de asunto. En cuanto les sea posible, ustedes seleccionen los textos solamente de uno de los testamentos. No sé si ya les había compartido esta idea, pero en cuanto les sea posible, seleccionen los textos de un solo de los testamentos, porque como los contextos de cada testamento son diferentes, puede ser que el sentido del tema que han seleccionado varíe de un testamento al otro. Les doy un ejemplo. El tema del infierno, por ejemplo, no se encuentra de la misma forma en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla más ampliamente de ese tema y se habla de forma diferente totalmente a cómo se habla o se maneja en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no tenemos esa temática bien expresada. Tenemos tal vez algunos vislumbres, pero en el Antiguo Testamento no se habla de forma expresa como se habla en el Nuevo Testamento de ese tema.
Otro tema, por ejemplo, la vida eterna no tiene el mismo tratamiento que tiene en el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Nuevo Testamento fue Jesucristo el que vino a dar a conocer la vida y la inmortalidad. Así lo dice claramente el apóstol Pablo. Entonces, la vida eterna es un tema que se amplía y brota de las páginas de las epístolas y de todo el Nuevo Testamento, pero no así en el Antiguo. Por lo tanto, ustedes tienen que entender que hay cosas o hay temas que no precisamente pueden utilizarse o pueden buscarse en toda la Escritura. Pero el tema, por ejemplo, de la santidad, el tema de la santidad es un tema que usted lo puede rastrear de principio a fin en el Nuevo, en toda la Biblia, en los 66 libros que nosotros reconocemos. El tema de la adoración a Dios o de la idolatría es un tema que recorre como eje transversal todos los 66 libros de la Biblia. Temas así, por ejemplo, sí podrían buscarlo en todos los libros de la Sagrada Escritura. Esta es mi recomendación con relación a los sermones de asunto o sermones temáticos. Y otra recomendación que doy acá es la siguiente: use en sus sermones temáticos para investigar, use una buena concordancia, principalmente una concordancia electrónica, porque cuando ponga usted un tema ahí, esa concordancia electrónica le va a dar exactamente todos los versículos donde aparece la idea que usted está buscando. Y cuando ya aparezcan todos esos versículos, dése a la tarea, quiera o no quiera, de leer todos esos versículos para contextualizar. Es decir, cuando usted encuentra todos los versículos que hablan de un asunto, al leer cada versículo, usted puede ver la forma en que ese asunto es tratado en cada parte de esa escritura. Por lo tanto, la concordancia le ayuda a usted a contextualizar el tema que ha decidido exponer. Y por último, quiero decirles que es importantísimo que tengamos un claro dominio tanto del sermón textual, expositivo y de temático. Y también que tengamos un pleno dominio de lo que serían los tipos de bosquejos. El tipo de bosquejo lo podemos combinar de forma diferente con el tipo de sermones. Puede ser que utilicemos un bosquejo de oración con un bosquejo temático, o con un bosquejo textual, o con un bosquejo expositivo. Puede ser, o viceversa. Puede ser que un sermón expositivo lo podamos exponer usando un bosquejo de tópico de oración o de párrafo. Eso es indistinto. Ahora, por último, les voy a decir lo siguiente. Por último, les digo lo siguiente. En la vida no hay nada puro. En el sentido de que voy a escribir un bosquejo y no siempre lo voy a hacer exactamente solo de oración, solo de tópico o solo de párrafo. No. Cuando usted escribe un sermón, ya con un bosquejo, ya con el dominio del arte de escribir sermones, entonces usted va a combinar los distintos estilos de redacción y así también con los distintos tipos de sermones. Eso es lo que usted va a hacer una combinación. Pero es importante que usted domine los tres tipos, tanto de bosquejo como de sermón, para que la metodología de exposición sea muy buena y comprensible y que le ayude a variar en su ministerio de exposición de la palabra de Dios. Mira nuestros videos más recientes aquí y vea la lista de reproducción homilética para que tengas un estudio sistemático y completo sobre esta materia. Suscríbete a nuestro canal y de esa forma estarás informado siempre de nuestro contenido. Si tienes una pregunta o algo que decirnos, déjanos en la sección de comentarios tus aportes. Comparte nuestro contenido. Muchas personas más necesitan conocer estas enseñanzas para mejorar como expositores de la palabra de Dios.